A veces las cabezas de pescado son importantes, como entre el Reino Unido y la Unión Europea. Es justamente la pesca la piedra de tope de complejas negociaciones para definir las normas que van a regir la relación entre ambos cuando el 31 de diciembre empiece de veras la vida post-Brexit. Negociaciones que parecen estar a punto de culminar. A 4 años y medio, el referéndum y 3 primeros ministros británicos después, Europa vio un trágico ensayo de lo que podría ser una salida con cero acuerdo. Un 25% de los alimentos viene de Europa y a su vez el mercado británico es el o uno de los más importantes para varios países del viejo continente. Movilidad de ciudadanos, abastecimiento de remedios, la industria aérea, pensiones y mucho más está en juego. Pandemia y nueva cepa inglesa mediante, los otros países cerraron sus fronteras a Reino Unido y las largas filas de camiones, el miedo a un desabastecimiento, caídas en las bolsas y complicaciones políticas fueron solo parte del panorama. Boris Johnson sabe que no es cierto, que dé igual si hay o no hay acuerdo, que no puede tratar a Europa como Australia, ni simplemente regirse por las normas de la Organización Mundial del Comercio. O para ser más exactos, de que puede, pero con costos demasiado altos. Conservar lo más posible las condiciones de la relación que tenían con la Unión Europea es el objetivo y de paso no seguir viendo deserciones de sus filas conservadoras y aplacar a los adversarios. Para bailar tango se necesitan dos para sobrevivir al Brexit y más en medio de una pandemia y de una crisis económica también. Comienza Conexión Global. Queremos comenzar con algo súper práctico. Algunos lo pueden tener muy claro, pero otros sin duda les apuesto que no. Cuando hablamos de Gran Bretaña e Inglaterra, ¿de qué estamos hablando? Reino Unido. Veamos de inmediato. A ver, Reino Unido, ahí lo tenemos. Reino Unido está compuesto por los siguientes territorios: Irlanda del Norte, Escocia, Inglaterra y Gales. Entonces, cuando decimos Reino Unido nos estamos refiriendo a todo eso. Pero cuando hablamos de Gran Bretaña nos estamos refiriendo a esta isla en donde está Escocia, Inglaterra y Gales. Y cuando hablamos de Inglaterra es solamente ese territorio que ahí ven en morado, esa parte de la isla. Ahora, Reino Unido también habría que decir que podría haber otra posibilidad, hablar de la Commonwealth, y que tiene que ver ahí ya con todos los países que siguen teniendo algún tipo de vínculo, muchos de los cuales fueron colonia de la corona inglesa. Pero ahí tiene las diferencias. Ahora, seamos honestos, muchas veces cuando hablamos de Inglaterra o del Reino Unido nos estamos refiriendo a lo mismo, pero si queremos ser muy precisos, ahí tenemos cada una de las diferencias. Nos vamos a ir directo a Londres con Constanza. Hola, Constanza es periodista y además productora. Está en Londres, específicamente en la zona norte de Londres. Te agradecemos mucho que te contactes con nosotros aquí en CNN Chile en Conexión Global, Constanza. Hola, Mónica. A ver, lo primero que quiero preguntarte es cómo se está viviendo en Londres con las nuevas restricciones y además con esta nueva cepa, qué efectos ha tenido en la vida y también si de alguna manera le ha servido políticamente para tener más razones o más facilidad para imponer esas restricciones. La verdad es que en este minuto Londres está en la alerta máxima de las restricciones, que es la Tier 4. Son 4 y al revés de Chile van de más libertad a menos libertad, si se quiere decir de alguna manera. La Tier 4 se instaló la semana pasada, no existía antes, y en el fondo es como una especie de cuarentena o de lockdown, pero pudiendo salir, pero con nada abierto, básicamente. Solo lo que se llaman las tiendas esenciales, que son los supermercados y cosas así. ¿Qué es lo que pasa? Se tomó probablemente lo que mucha gente dice y lo que los expertos dicen es que se tomó muy tarde la decisión de cerrar completamente, por ejemplo, el comercio no esencial y poner todas estas restricciones. ¿Por qué? Porque lo que se cree es que claramente el gobierno británico privilegió en el fondo en un minuto muy importante para el retail, que en este minuto el retail está en una posición problemática, digamos, hay tiendas quebrando, hay cadenas quebrando. El gobierno prefirió esperar, dilatar, con tal de que el tema de la Navidad, que es una de las principales fechas para el retail, pudiera quedar abierto y la gente pudiera, en el fondo,
comprar regalos, entre comillas. Lo que pasó entre medio es que, claro, por un lado apareció esta nueva cepa y por otro lado, en el fondo, las grandes ciudades que ya tenían un nivel de contagio alto, sí se quedaron en lo que fue el Tier 3, que era en ese minuto la mayor restricción. Pero Londres no. Entonces Londres empezó a crecer exponencialmente en comparación a las otras que se fueron quedando más retenidas y tuvimos una explosión en el fondo en este minuto. Al día de hoy los nuevos contagios diarios están alrededor de 10.000 y en este minuto Londres es el lugar con mayor explosión. Ahora, el tema de la nueva cepa es un tema preocupante y que la gente está preocupada. Pero como las medidas han sido tan tardías de alguna manera y además muy, muy inciertas, más que de la nueva cepa, lo que la gente está preocupada es de, en el fondo, que ya llegó a un nivel muy alto. Insostenible. Constanza, ¿qué costos políticos está teniendo para Boris Johnson esto que tú decías, la tardanza en tomar medidas y también lo oscilante que han sido, me hago cargo yo de esa afirmación, algunas de las medidas que va tomando, pero de alguna manera algunos dicen, algunos analistas, leía algo en The Guardian y también, por ejemplo, el New York Times hablaba de que esta nueva cepa de alguna manera le da un respaldo, si es que alguno dudaba de la necesidad de tomar medidas más estrictas. Quiero preguntarte en concreto qué consecuencias políticas está teniendo para la evaluación entre los ciudadanos y dentro de su partido de Boris Johnson. Claro, lo que pasa es que en el fondo siempre van a haber contrario a la medida, sobre todo nuevamente por el tema económico, a la medida de cierre más radical o de medidas necesariamente más duras. Y por supuesto que una nueva cepa que es muchísimo más contagiosa le da el respaldo necesario para terminar de, entre comillas, cerrar Londres, si se quiere decir así. O lo que se dice es probablemente estar con medidas muy duras hasta Pascua de Resurrección, que es lo que se podría llegar a extender esto. Las medidas económicas, o sea, de apoyo para las personas están ya previstas un poco hasta abril. El tema de la vacuna también. Entonces, obviamente, el tema de la nueva cepa es un respaldo político en la decisión de cerrar Londres, digamos, de alguna manera. Dime. Sí, explicar a la gente, porque la gente acá confunde Pascua con Navidad. No está hablando Constanza de Navidad en un par de días, está hablando de Pascua, de Resurrección, muy bien dicho, muy propiamente dicho, en abril. Entonces, está hablando de esa fecha por si alguien se confunde en sus casas. Constanza, ¿qué tan grave está siendo la crisis económica en Reino Unido, que además después va a enfrentar el Brexit ya propiamente tal, por la pandemia? ¿Qué tan complejas están las cosas? Y de nuevo, ¿eso crea de alguna manera que algunos antes cercanos a Johnson en el Partido Conservador empiezan a tomar cierta distancia o no? Mira, lo que pasa es que al final esta crisis a nivel mundial es muy grande y en este país le ha pegado muy duro. Pero, por otro lado, este país, a pesar de tener un gobierno conservador, ha sido el paquete de rescate para las personas en general, el paquete de rescate económico ha sido uno de los mejores dentro de. Creo que es un 120% del PIB, o sea, se están endeudando con tal de los paquetes de rescate, que obviamente nunca son lo que uno esperaría, pero dentro de eso son bastante importantes. Entonces, eso también le ha pegado mucho a la economía. Y, por supuesto, que el Brexit. Ahora, yo creo que hay que hacer una distinción importante en el tema del Brexit. A ver. El Brexit como tal ya existe. Sí. O sea, Reino Unido se salió de la Unión Europea el 31 de enero del 2020. O sea, en lo que hay ahora, en este minuto pasando, son las negociaciones para ver cómo queda, cómo se sale en términos económicos de la Unión Europea. Se llama el Tratado Económico, que hasta el minuto no hay acuerdo, y si no hay acuerdo, Reino Unido se sale con las medidas de la Organización Mundial de Comercio, como un país más. Constanza, pero es importante contarle a la gente que, lo mencionábamos al comienzo del programa, se salen efectivamente el 31 de enero de este año de la Unión Europea, pero viene esta especie de periodo de transición en que se tienen que acordar reglas económicas y que influyen también en la movilidad o no de quienes viven en uno y en otro lugar, en la Unión Europea y en Reino Unido. Entonces, hay hartas cosas que acordar desde la industria aeronáutica, o sea, podríamos nombrar 1000 cosas, pensiones, hasta, no sé, traslados de medicamentos, por ejemplo, claro. Uno de los grandes temas, entonces, el tema de los medicamentos. ¿Cómo se vivió, por ejemplo, cómo se está viviendo este proceso y cómo se vivió cuando a raíz de la pandemia y de la nueva cepa
se cierran todos los países a recibir y a dejar pasar en el fondo gente proveniente del Reino Unido, que para algunos decían fue como un ensayo de lo que podría ser en alguna medida, si es que no hubiera ningún tipo de acuerdo, alguna de las complicaciones que se podrían producir. ¿Cómo se vivieron esos días? Que ha pedido, Bueno, hay que decirlo, Bruselas ha pedido que se levanten todas las restricciones, no están todas levantadas. Francia, después de hablar Macron con Johnson, dice que sí, que ya, que se arregla el tema, pero ¿cómo han estado viviendo estos días? Bueno, ha sido de mucha incertidumbre, sobre todo contando que es antes de Navidad. La gente, o sea, si tú vas al supermercado, cosas tan básicas como que la gente se llenaron los supermercados y no quedan cosas. En términos de la gente se empezó a abastecer. Tampoco es que no queden, que estén todos desesperados y no quede nada, pero en el fondo tú ves que previo a Navidad hubo una especie de pánico masivo pequeño, digamos, respecto del abastecimiento. Y sí, efectivamente, esto fue yo no diría un ensayo, pero sí, en el fondo la gente vio en la televisión, en el fondo vio concretamente lo que puede pasar en términos prácticos con el tema del abastecimiento. Ahora, dijeron unos pocos días, eso todavía está por verse, dependiendo de los países, pero efectivamente el tema de qué va a pasar económicamente, cuáles van a ser las medidas y cuáles van a ser los términos del tratado, como dices tú, hay varias industrias que están expectantes. El tema, por ejemplo, de los medicamentos, con el tema de la vacuna, por ejemplo, que ha estado súper en boga. Es un tema incierto. Entonces se ha sumado un montón de cosas a la crisis, entre comillas, de este minuto, que es, por un lado, el COVID y las medidas iniciales que fueron muy inciertas, un sistema de salud que, a pesar de que la gente está muy agradecida de los equipos médicos, sí pusieron en duda el sistema en sí, que el sistema de testeo al principio fue bastante deficiente, las tomas de muestras masivas no se realizaron muy bien, y hay todo un tema de cuestionamiento público a las instituciones a partir del manejo del gobierno liderado por Boris Johnson. Y por otro lado, tenemos el acuerdo de negociación del económico del Brexit. Entonces, en este minuto es un minuto de incertidumbre, es un minuto donde la gente está pendiente, pero yo diría que si tú me preguntas, la gente en la calle, y cuál es la preocupación de la gente en la calle, el tema de la negociación del Brexit es algo que los tiene un poco aburridos. O sea, la persona común y corriente de la calle, más allá del empresario o más allá de la persona que entiende macroeconomía, o sea, para la persona en la calle ya Reino Unido se salió de la Unión Europea, ahora están negociando las condiciones, pero están mucho más preocupados del COVID y de la cepa y sobre todo de las restricciones y qué es lo que va a pasar en los próximos 3 meses de no salir de la casa. Este es un país muy, en el fondo, que confía mucho en la libertad. Entonces, que a ti te restrinjan esa libertad, que a mí me cuesta mucho explicarlo, porque en el fondo yo se lo explico a mis amigos o a la gente en Chile, que me dicen, pero ¿por qué no sacan a la policía y que no salgan más? Porque eso es algo impensable en este país. La policía no tiene esas atribuciones. Los derechos civiles y las libertades son efectivamente sagradas y muy preciadas. Y esperemos además que se lleve de manera exitosa este proceso de vacunación, que fueron de los primeros países en iniciarlo. Constanza, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros en Conexión Global. Tú desde Londres, efectivamente, en el norte de esta ciudad, viviendo además lo que significa este nuevo encierro a raíz de esta crecida de casos en el Reino Unido. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, y lo conversábamos justamente con Constanza, lo vamos a profundizar. ¿Cuál ha sido la historia de este Brexit que comienza, es cierto, con un referéndum y llega al hito del 31 de enero de este año, cuando se sale definitivamente Reino Unido de la Unión Europea? Hay un interregno, lo decíamos. ¿Qué pasa con las negociaciones? ¿Cuál ha sido este proceso? ¿Qué consecuencias políticas ha tenido, no solo económicas? Lo vemos en la nota de Orlando Silva. Era 2016 y millones de británicos salían a las calles a celebrar el resultado del referéndum, un estrecho margen que decidió que el Reino Unido abandonaría la Unión Europea.
Fueron meses de intensas campañas donde la opción Brexit triunfó con el 52% de los votos, alentados por la crisis económica y migratoria, un terremoto político que desembocó en la renuncia del entonces primer ministro David Cameron y en una crisis en casi toda Europa. No creo correcto que sea yo el capitán que dirija a nuestro país hacia su próximo destino. Estoy en shock, no sé qué va a pasar. Estoy feliz, no sabes cuánto he esperado por esto. Theresa May fue quien asumió el desafío de hacer cumplir la voluntad del pueblo. Pese a haber apoyado la campaña para quedarse, dejó en claro que su principal tarea sería lograr un buen acuerdo de salida. Brexit significa Brexit. En marzo de 2017 se hizo realidad. May presentó la solicitud de retiro al presidente del Consejo Europeo, convirtiendo al Reino Unido en el primer país en exigir su salida en los más de 60 años del bloque. El Brexit nos ha hecho a la comunidad de los 27 estar aún más unidos. ¿Qué puedo agregar? Ya los extrañamos. Gracias y adiós. Las conversaciones con los líderes europeos no fueron fáciles y se extendieron por casi 2 años, lapso en el que Theresa May debió superar 2 intentos para destituirla por parte de su parlamento, el mismo que rechazó en 3 ocasiones los acuerdos alcanzados con el organismo. Con un capital político por los suelos y luego de 2 prórrogas concedidas por Bruselas, May dimitió en mayo de 2019. Hoy doy a conocer mi renuncia con enorme gratitud por haber tenido la oportunidad de servir al país que amo. En este gobierno le daremos al país el liderazgo que merece. Así Boris Johnson llegó al rescate. Partidario de concretar el divorcio con o sin acuerdo, el ex canciller de May fue el encargado de completar la tarea. Su postura más dura generó conflictos por la situación en que quedaría la frontera entre ambas Irlandas y las críticas de Escocia, partidaria de mantener los lazos con la Unión Europea. Está más preocupado de agradarle a Trump que de los intereses de las personas de este país. Pero Johnson lo logró. El Parlamento aprobó su acuerdo y la noche del 31 de enero el Reino Unido dejó de ser parte de la Unión Europea, terminando con el sueño de la unidad continental. Sin embargo, este año quedó como un periodo de transición hasta negociar el pacto que regirá las relaciones futuras entre ambas partes. Esa es la última piedra de tope donde todavía Johnson no ha logrado un acuerdo. El acuerdo de salida está muerto. Tiene que irse. Conflictos fronterizos, aduaneros, de pesca, de seguridad, entre otros, han generado una dura batalla que deberá resolverse en menos de 10 días. ¿Podrá Johnson y la Unión Europea alcanzarlo o se cumplirá el temor del denominado Brexit duro? Eso está por verse. Tema que vamos a analizar en profundidad y para eso tomamos contacto desde el Reino Unido, pero específicamente estás en Bradford. Leslie Bennett, que es doctor en Relaciones Internacionales, profesor asociado de la Universidad de Bath, una ciudad preciosa todo esto, de antiguo, de orígenes romanos, con estos baños increíbles, bueno, en fin, y vicepresidente electo de la Asociación de Estudios Internacionales. Un gusto, un honor estar contigo. No, muchas gracias a usted por la invitación. Primero, algo muy breve. En el lugar donde tú te encuentras, que es un pueblo, entiendo, bien chiquitito ahí en Bradford, ¿en qué nivel de lockdown, de encierro están? Estamos en el nivel 2. Ya. El pueblo se llama Bradford-on-Avon. Okay. Bradford es una ciudad que está al norte, pero es sí. Bradford-on-Avon. Ah, Bradford-on-Avon, ok, perfecto. O sea, están en 2, hay de 1 a 4, están en el 2 ustedes. En el nivel 2 y vamos a seguir en el nivel 2 en lo que se llama el Boxing Day, después del 26 de diciembre. Perfecto. Escuchábamos recién una nota de resumen de lo que ha sido la historia de este Brexit y quisiera preguntarte en qué punto, cómo han ido las negociaciones para ver hay que ver varias cosas, pero básicamente las condiciones económicas, de movilidad de personas y muchas otras cosas más. ¿Cómo han ido estas negociaciones entre Johnson representando al Reino Unido y también los representantes de Bruselas? ¿En qué están? ¿Cuáles son las piedras de tope?
Bueno, puedo decir que en sí la gran mayoría de los temas de negociación han sido relativamente no conflictivos y se hablaba hasta el comienzo de esta semana que casi el 98% de los temas de un eventual acuerdo comercial o TLC ya están cerrados en el texto final. Ahora, como tú preguntas, ¿cuáles son los temas sensitivos? Son los temas de tope, los temas sensibles de la negociación. Bueno, son el tema de cuotas de pesca en aguas del Reino Unido, a los cuales los países e industrias del sector de la Unión Europea quieren seguir teniendo acceso. Actualmente el tema de pesca está regulado por la política pesquera común de la Unión Europea. Con el Brexit, el objetivo es que dicha soberanía en temas de pesca vuelva a las manos del Reino Unido, mientras que la Unión Europea quiere seguir usando dichas aguas para la extracción de recursos pesqueros, lo cual es clave para países como Francia, Holanda, España, Dinamarca, por nombrar algunos. Claro, y ahí entiendo ahí que quería en el fondo la Unión Europea que les redujeran solo un 25% las cuotas y Reino Unido lo que quería era la mitad. Y por lo tanto ahí estaba la negociación tal vez más difícil cuando ya se había avanzado en otras muchas áreas. Exactamente. Ahora el tema de cuál es el porcentaje de cuotas no está muy claro cuál es y cuál es lo que demanda la Unión Europea, pero los trascendidos indican eso. Ahora, si yo te digo, mira, en un escenario hipotético, uno podría pensar que si el Reino Unido decide conceder este punto en la negociación y seguir con el sistema existente provisto por la política pesquera común de la Unión Europea, el impacto económico para el Reino Unido sería mínimo, ya que este nicho o esta área económica representó solo el 0,12% del PIB del Reino Unido en el año 2019. Pero, como tú bien dices, actualmente, de hecho, se están negociando cuotas de extracción. En cuanto a los porcentajes no están claros, pero también periodos de transición para reducir las cuotas para países de la Unión Europea, en un periodo de 5 a 7 años. Leslie, pero entonces, lo que hay aquí, porque se acuerda, por ejemplo, hubo que acordar también, entre otras las cosas que fue difícil, quién solucionaba las controversias entre ambos en un futuro, también diversos estándares de igualdad o de reciprocidad en el trato, ¿ok? Pero ¿es realmente lo puntual lo que está en juego o es más bien el sentido de recuperación de soberanía para los británicos y para los europeos? La sensación de alguien que te deja, de que no puede salir ganando todo, que algo tiene que perder. ¿No es eso más bien lo que está de fondo en pugna? Bueno, hacia ese punto iba. O sea, los otros temas sensibles, tú los mencionaste, son la inclusión de garantías explícitas en el acuerdo, que es sobre una competencia leal y eventuales sanciones. Y por último está el tema de los mecanismos disciplinarios del propio acuerdo comercial, dentro de lo que cabe el rol de la Corte Europea de Justicia. Nuevamente aquí vemos que hay un interés material concreto, pero creo que el tema que impide alcanzar un acuerdo y ha trabado las negociaciones es más bien un componente fuertemente emocional para los llamados Brexiters, que es el tema de ser un país soberano e independiente de las reglas e instituciones europeas. Ahora, quiero preguntarte, ¿cuál es el costo económico para los británicos de dejar la Unión Europea y cómo se prevé que podría afectarlos? Perfecto. Bueno, primero, con o sin acuerdo, el consumidor medio pierde, porque en ambos casos habrá costos por medio de aranceles a productos de consumo, ya que estamos partiendo de la base que el Reino Unido ya tenía un acuerdo amplio de libre comercio al ser parte de la Unión Europea. Es decir, las partes están negociando dónde van a haber aranceles, dónde van a haber sistemas de cuota y otros tipos de barreras al comercio. En concreto, en esta negociación ambos actores están aumentando el costo de comerciar, que es un caso único, ¿ya? Y creo que los costos, en términos, por ejemplo, de Producto Interno Bruto, según algunos datos del Banco de Inglaterra, que es el equivalente al Banco Central de Chile, pronostica que en un escenario de no acuerdo del PIB se reducirá en un 7,6% en un periodo de 15 años. O sea, el Producto Interno Bruto se va a reducir en un 7,6% en un contexto de no acuerdo. Ahora, en un contexto de acuerdo o de que se logre un tratado de libre comercio, el PIB también se verá reducido, pero solo en un 4,9% en el mismo periodo de 15 años. Perfecto. Ahora, una pregunta. ¿Qué significó, no solo para las negociaciones, sino también para el ánimo de los británicos,
este preensayo sin quererlo de Brexit cuando surge esta nueva cepa y más de 40 países, bueno, incluso nada que ver con el Brexit, pero incluso países como el nuestro, muchos de Latinoamérica, cierran las fronteras para los británicos. Pero quiero centrarlo en la sensación de qué pasaba con la Unión Europea, porque ya la movilidad no va a ser la misma que había cuando eran parte de la Unión Europea. Ya no, entonces, la pregunta es qué pasó con el ánimo de los británicos, con la discusión política y también con las negociaciones, con este preensayo sin quererlo a raíz de la pandemia. Claro. Creo que ha generado un ambiente de pesimismo en la población, sobre todo porque se habla de escasez de algunos productos de consumo diario, como vegetales y frutas en los supermercados, y sobre todo en tiempos de Navidad, en tiempos de fiesta, a pesar de que estamos en distintos niveles de cuarentena en el Reino Unido. Pero creo que muestra físicamente lo que podría suceder desde el 1 de enero, cuando se acaba el periodo de transición. Acá se habla de un llamado reality check para el Reino Unido, donde de hecho se ha cuestionado que no existe capacidad para hacer trámites de aduana en forma expedita, lo que va a generar costos económicos en la cadena productiva. Ahora, si dicho cierre de fronteras y las imágenes que hemos visto desde el área de Kent han ayudado o facilitado la negociación, eso no podría afirmarlo. Sin embargo, genera un efecto psicológico en la población y se empieza a revivir en los medios de comunicación, en la prensa, que en parte la campaña de Brexit y la elección de Boris Johnson como primer ministro fue en base a prometer un acuerdo comercial con la Unión Europea. Preguntarte, ¿cuáles son los costos políticos que tiene para Boris Johnson, para luego, ya que se nos va volando el tiempo, preguntarte la relación de Inglaterra con el resto de la Unión Europea? ¿Cuáles son los costos políticos para él? ¿Cuáles están siendo? ¿Gana o pierde? Bueno, es que ¿sabes por qué te lo pregunto? ¿Gana o pierde? Y la gente hoy día está más de acuerdo o menos de acuerdo con el Brexit que lo que estaba cuando se votó. Yo creo que está menos de acuerdo con el Brexit, pero los efectos para Boris Johnson serán medidos desde su propio partido por el grupo de los Brexiters, ¿ya? Es decir, van a evaluar hasta dónde el acuerdo sacrifica la soberanía y autonomía del Reino Unido frente a la Unión Europea. Aunque también acá se abre la puerta, con o sin acuerdo, para proyectos independentistas en Escocia. Obviamente, este proyecto independentista de Escocia va a aumentar en un contexto de no acuerdo. Ahora, hay que esperar a ver el acuerdo en sí y si este acuerdo es efectivamente ratificable en el Parlamento. Porque por más que en el papel Boris Johnson tenga mayoría de votos, ya experimentó una serie de rebeliones desde su propio partido por las cuarentenas, sobre todo del Grupo de Investigación Europea, que es el ala dura del Brexit, ¿no? Ahora, en un contexto de pandemia, Johnson ha presentado un liderazgo errático y poco consistente en lo comunicacional, y un resultado de no acuerdo va obviamente a mermar su popularidad en la población, ¿ya? ¿Y cómo cambia la relación del Reino Unido con el resto de Europa, la de los británicos también con el resto de Europa? Ya no es el pasaporte común, la libertad de movimiento. Entonces también uno se pregunta, nunca estuvieron del todo dentro, pero esto ya es completamente distinto. ¿Cómo cambia geopolíticamente también el asunto y el peso de Reino Unido? Bueno, creo que todo este proceso de Brexit y la negociación de este acuerdo ha generado un problema fuerte de credibilidad en el Reino Unido como actor responsable en el sistema internacional, no solamente frente a Europa. Si bien Europa seguirá y va a seguir cooperando con el Reino Unido en temas de seguridad, no va a ser el socio cercano que era antes, o sea, la relación cambió. Ahora, obviamente, creo que también desde la perspectiva de la Unión Europea, van a hacer un poco más difícil la vida del Reino Unido como actor internacional. Obviamente lo van a buscar para acuerdos en temas claves como seguridad, en acuerdos multilaterales, pero creo que el Reino Unido va a pasar a ser un seguidor de las reglas del juego en el sistema global y ya no va a tener esa capacidad de generar las reglas cuando era parte de la Unión Europea. Leslie, quiero agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado desde justamente Reino Unido para tener una perspectiva, además, no todos desde Londres, ya estábamos recién en el norte de Londres, ahora estamos en Bradford-on-Avon, ¿ahí estoy bien? Exactamente. Perfecto. Exacto. Entonces, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por habernos acompañado, además, como profesor asociado, además, de la Universidad de Bath. Muchas gracias por ayudarnos a entender y a poner en perspectiva este Brexit. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Chao.
Hacemos una pausa en Conexión Global y volvemos con un panel de análisis y discusión de la situación en el Reino Unido, Brexit, pandemia y más, los recomendados al regreso. Volvemos a Conexión Global. Aquí hay que ponerle ojo. Ojo con, por ejemplo, quienes están siendo indultados por Donald Trump. Lo adelantamos, este iba a ser un proceso que comenzaba. También ojo con lo que está pasando con las vacunas en Argentina, y así como en Sudáfrica se detecta otra nueva cepa del COVID-19, también ocurre lo mismo en otros países como por ejemplo Brasil. Pablo Cuellar, ojo con. Hola Mónica, ¿cómo estás? Claro, no queremos dejar de lado otras noticias que han sido relevantes dentro de nuestro continente, comenzando en Argentina, un país que ya autorizó el uso de las vacunas de Pfizer y también la rusa Sputnik 5. Sin embargo, todavía no ha firmado un acuerdo para comercializar la primera. A través de un comunicado, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología declaró que el antivirus de Pfizer junto con BioNTech presenta un aceptable balance entre beneficio y riesgo que permite su uso entre la población del país trasandino. Asimismo, calificó la autorización como de emergencia y va a ser otorgada bajo receta por un año. Esta noticia llegó justo después de que saliera un avión desde Buenos Aires, ahí lo estamos viendo, rumbo a Moscú para traer miles de dosis de la vacuna rusa Sputnik 5 tras el acuerdo firmado entre los gobiernos de Alberto Fernández y Vladimir Putin y la posterior aprobación del Ministerio de Salud argentino, aunque quizás lo más particular de este momento fue el relato que hizo para la televisión argentina Víctor Hugo Morales, el famoso hombre que cantó los goles de Maradona contra los ingleses en el año 86 y que ahora hizo un singular y emotivo relato para el despegue del avión. Escuchemos. Vamos a pleno, el viaje a Moscú, el viaje por la vida, el viaje que todos soñamos como posible. Atención, ya es el momento, comandante, porque tenemos el cielo completamente limpio. Un cielo bien argentino para una esperanza bien argentino. Buen viaje, aerolíneas. Bueno, y esta semana estuvimos muy preocupados por lo que ocurría con esta nueva variante del coronavirus en el Reino Unido. Ahora se encontró otra variante del SARS-CoV-2, pero esta vez en Brasil, en Río de Janeiro. Según las investigaciones del Laboratorio Nacional de Computación Científica, esta mutación fue detectada por primera vez en octubre pasado y por ahora se mantiene parcialmente restringida en esa ciudad brasileña. Sin embargo, también han alertado que esta nueva variante se podría propagar por el estado y quizás por el país. Sin embargo, los estudios por ahora no han determinado si es más transmisible o más agresiva que otras variantes que ya circularían por Brasil y por el resto del mundo, ni tampoco hay antecedentes que permitan establecer la eficacia de las vacunas ante esta nueva variante. Eso sí, para no alarmar a la gente hay que decir que los virus usualmente tienen variaciones, tienen mutaciones. Es algo normal, más aún cuando vivimos en una pandemia donde han habido modificaciones, donde este virus se ha trasladado por distintas regiones y ha afectado a una gran cantidad de personas. Pero claro, aumentó la preocupación por esta variante que vimos en el Reino Unido, que podría ser hasta un 70% más contagiosa. No se sabe si más letal o virulenta, pero por lo menos tiene mayor capacidad de contagio. Y vamos a finalizar con una polémica que nos llega desde Estados Unidos porque el presidente Donald Trump indultó a 15 personas, incluidos 2 acusados de mentir en la investigación sobre la presunta injerencia de Rusia en las elecciones de 2016, la llamada trama rusa. Se trata de George Papadopoulos y Alexander Van der Zwaan, que estamos viendo ahí, quienes cumplieron apenas 12 y 30 días de cárcel respectivamente. Ambos fueron denunciados por mentir al FBI mientras se investigaba la injerencia del Kremlin en los comicios en los cuales salió electo el republicano. En esta lista de indultados también están otros 2 excongresistas, hablamos de Chris Collins y Duncan Hunter, que fueron culpables por el uso de información financiera privilegiada y la malversación de fondos de campaña. Y también hay 4 guardias de seguridad que habían sido condenados por abrir fuego en un tiroteo en Irak que dejó al menos 14 civiles muertos. Se espera que el mandatario pueda otorgar más indultos. Claro, todavía queda
un tiempo para que asuma Joe Biden el próximo 20 de enero del año 2021. Por lo tanto, hay temor, preocupación e incertidumbre ante posibles nuevos perdones del mandatario norteamericano. Y con estas informaciones los dejo ahí. Sigan ustedes en Conexión Global. Vamos a profundizar en este tema y para eso nos acompaña aquí en el estudio Beatriz Hernández. Bea, gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias a ti. Ella es doctora en estudios europeos, directora del programa de bachillerato en ciencias sociales de la Universidad Diego Portales. Y vamos a saludar desde Londres, nos acompaña Javier Zajuria. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Mónica, ¿qué tal? Encerradísimo, profesor de ciencia política en Queen Mary University of London. A ver, quiero comenzar contigo de inmediato. Ya hablábamos antes con Constanza Ole y nos contaba en qué estaban ahí en Londres, pero quiero preguntarte, ¿cómo evalúas tú políticamente el manejo de la pandemia y de esta nueva cepa en manos de Boris Johnson? ¿Cómo ha sido su liderazgo? ¿Qué barreras ha encontrado? ¿Qué dificultades? ¿Y cómo está siendo cuestionado o alabado por unos y otros? Mira, la verdad es que la evaluación general acerca de Boris Johnson tiene que ver un poco con los tiempos con los que ha manejado el tema de la pandemia. En la primera ola se le criticó mucho que haya reaccionado tarde y que se demoró más que el resto de Europa en cerrar y en generar cuarentenas y hay cierta culpabilidad o se le asigna cierta culpabilidad en el surgimiento rápido de casos durante la primera ola. Acuérdate que el Reino Unido estuvo bastante duro, pero en la segunda ola el Reino Unido ha sido como un poco más atrasado comparado con el resto de otros países europeos. Alemania estaba mucho más duro que hace un par de semanas, Francia, etcétera. Y en ese sentido el avance de la pandemia en esta segunda ola ha sido más lento. Hubo este mes de cuarentena entre el 3 de noviembre y el 2 de diciembre. Pero ahora ya estamos completamente inundados quizás por esta segunda ola y la gran crítica que se le ha hecho no es tanto con las medidas, de hecho hay un gran apoyo popular a las medidas de restricción, es con los tiempos. Se sabe, por lo menos hace más de una semana, que el Reino Unido y las autoridades sabían de esta nueva variante del coronavirus, que tenía la sospecha que era más contagiosa. Y a pesar de que los organismos científicos habían anunciado esto el miércoles de la semana pasada, ese mismo día Boris Johnson estaba en el Parlamento asegurando que los planes de Navidad no iban a ser cambiados. Y después el sábado a las 4 de la tarde anuncia que se cierra todo a partir de la 9 de noche, lo que obviamente generó una estampida desde Londres, las estaciones de trenes se llenaron, de gente tratando de llegar a donde sus familias fuera de la ciudad. Y eso ha sido bastante criticado. De hecho, en las últimas semanas, Boris Johnson en la encuesta ha perdido 4 o 5 puntos y ahora consistentemente el Partido Laborista está por encima de los conservadores. Ok, dos cambios importantes que nos mencionas en términos políticos. Beatriz, ¿cómo se ve el trabajo de Europa versus el de Reino Unido respecto del COVID? La verdad es que si comparamos las políticas y las medidas europeas en la pandemia, lo que hemos visto en la Unión Europea es una falta de coordinación al principio, tardaron un par de meses, pero yo creo que lo importante en la Unión Europea es que para el mes de abril, mayo, ya había acuerdos, sobre todo en términos de cooperación sanitaria y en segundo lugar en cooperación financiera ante el desastre económico que se avecinaba. Ir en apoyo además directamente con harto dinero de los que más necesitaban. Y eso fue inédito en la Unión Europea, porque ni siquiera con la crisis griega y la gran crisis que se originó en la zona euro se pusieron de acuerdo tan rápido, tardaron 2 años en ponerse de acuerdo y aquí tardaron 2 meses. Entonces en ese sentido digamos que la Unión Europea reaccionó bastante bien, siendo que la política de salud no es una política comunitaria, no hay una cesión de competencias, son políticas estatales. Lo que tiene que haber es una coordinación. Y la coordinación ha sido buena. Y en ese sentido, por ejemplo, respecto al tema, Javier, de las vacunas, hay posturas que ya se ven diversas. Vemos a Reino Unido con Boris Johnson empezando antes la vacunación y exhibiendo haberse salido de la Unión Europea como uno de los logros por los cuales no tiene que cumplir con tantas normas sanitarias ni tantas aprobaciones y puede en el fondo darle el vamos antes a la vacuna. Bueno, técnicamente no es así. El Reino Unido lo que tiene es que puede generar una autorización por su cuenta con una autoridad nacional,
pero en este periodo de transición las reglas por las cuales se rige ese organismo siguen siendo las reglas de la Unión Europea. Por lo tanto, los protocolos que aplicó el Reino Unido para evaluar los datos de Pfizer-BioNTech para la vacuna son los mismos protocolos que aplicó la autoridad europea. Ahora, ¿por qué los tiempos son distintos? ¿Por qué funciona? Eso tiene que ver más con el funcionamiento interno de cada uno de los órganos, pero las regulaciones que tuvo que cumplir la autoridad británica son exactamente las mismas de la Unión Europea, porque por lo menos hasta el 31, y quién sabe si en un par de horas más tenemos acuerdo, esas son las reglas que tienen que seguir. Ahora, es interesante ver cómo se refuerza el sentido de comunidad en la compra de la vacuna, Beatriz, cuando todos los países deciden comprar juntos en la Unión Europea. Claro, por eso mencionaba el tema de la cooperación. Hay una comisaria como una ministra de Salud y se ha trabajado desde el principio de la pandemia. La primera reacción de los países fue nacionalista. Nosotros primero, los ventiladores para Alemania, las mascarillas para Francia, quién hace las compras en el exterior. Y claro, eso llevó a una competencia desleal en el mercado internacional. Se regularizó en 2 meses y hoy en día trabajan de manera coordinada para que no haya esos desequilibrios. Estamos hablando de una Europa de 27 países y en el Reino Unido esos 27 países son muy distintos en el norte, en el sur de Europa y sobre todo los países del este. Tenemos países mucho más pobres como Rumanía o Bulgaria que quedarían muy rezagados respecto a los países más ricos como Alemania o Francia. Vamos a hablar de las negociaciones del Brexit. ¿Cómo ha sido evaluado el rol de Boris Johnson en estas negociaciones? Ya se da, Javier, que se va, en el fondo, el 31 de enero de este año se salió de la Unión Europea, Reino Unido, pero viene este interregno, este periodo de transición y los acuerdos que se están, a eso me refiero, que se están gestando en estos momentos, se supone que estarían muy cerca de cerrarlo. ¿Cómo se ha visto ese proceso? ¿Cómo se ha evaluado lo que ha hecho Boris Johnson? Bueno, una de las consecuencias del Brexit es que en el Reino Unido la posición política se dividió en torno a 2 polos, que son aquellos que están a favor y en contra del Brexit. Entonces la pregunta de cómo se evaluó el rol de Boris Johnson respecto a las negociaciones va a ser radical. La respuesta va a ser radicalmente opuesta si uno le pregunta a alguien que votó a favor o en contra del Brexit. Ese ha sido un hito muy polarizante en el Reino Unido. En general, el Boris Johnson enfrenta hoy día tensiones, obviamente, desde el laborismo, que es la oposición o de los otros partidos de oposición, pero probablemente la posición más dura que tiene es la que tiene dentro del partido, que son los sectores más euroscépticos. Entonces, esos sectores van a esperar a ver cuál es el acuerdo que se sella en teoría esta noche, y ahí van a emitir su opinión, pero hasta ahora creo que han pasado de quererlo mucho y tomarlo como una especie de espadachín por parte de los sectores más euroscépticos a tenerle más desconfianza, principalmente porque sienten que, y esto es una crítica que se ha hecho desde el European Research Group, que es este grupo de parlamentarios conservadores más euroscépticos, han considerado que Boris Johnson ha sido poco diligente en el proceso de negociación o menos diligente de lo que a ellos les hubiera gustado. Lo ven hasta hablando, ¿no? ¿O no tan duro como ellos hubieran querido, Javier? Yo creo que tiene que ver con que lo ven dilatando mucho más de lo que les hubiera gustado. En ese sentido, la pregunta sobre si es muy blando, si es muy duro, es difícil saberlo, pero en el fondo a ellos les hubiera gustado, por ejemplo, que si no había acuerdo en los temas de cuotas pesqueras, que era el último escollo que tuvieron que resolver esta última semana, que hubiera votado el acuerdo hace rato y que hubiera dicho hace un mes atrás que ya no hay más acuerdo y nos empezamos a preparar para la salida sin acuerdo. Pero esto siempre ha sido un limbo y hemos estado siempre en un limbo en el que, por un lado, el gobierno trata de prepararse como puede para una salida sin acuerdo y trata de poner avisos en las redes sociales y en la tele a la gente que exporta e importa que se preparen, pero por otro lado la señal es estamos hasta el último momento tratando de encontrar un punto de acuerdo. Entonces yo creo que los sectores más euroscépticos están molestos porque les hubiera gustado que hace más de un mes el Reino Unido hubiera dicho, ¿sabéis qué más? Se acabó. Beatriz, ¿cómo se ve, cuál es la sensación en la Unión Europea respecto a este Brexit y el proceso de negociación? El proceso de negociación ha sido bastante lento. En primer lugar, el Reino Unido no tenía una propuesta. O sea, la primera vez que se reunieron para las negociaciones no llegó con una propuesta, ¿ya? Y eso, la verdad, es que sentó bastante mal a la Comisión Europea. En segundo lugar, apareció la pandemia.
y se atrasaron muchos meses. Yo la verdad es que soy bastante positiva respecto al acuerdo porque se ha negociado en los últimos 6 meses. Sí. Y es un acuerdo muy completo. Hay que tener en cuenta que el mercado europeo era un mercado integrado en 4 factores productivos: la libre circulación de personas, de servicios, capital y mercancías, ¿no? En general la gente siempre piensa más en personas y en mercancía, pero el Reino Unido, el 80% de su PIB está basado en servicios. Claro. Entonces, para el Reino Unido las mercancías son importantes, como indicaba antes otro comentarista, por el tema del abastecimiento. El 40% de los productos agroalimentarios vienen de la Unión Europea. Y en ese sentido, ¿qué consecuencias económicas tiene para la Unión Europea el Brexit? Depende. El Brexit blando, claro, tiene un impacto, digamos, muchísimo menor, impacta fuertemente en algunos países, en concreto en Irlanda. Irlanda es la economía que está más integrada al Reino Unido y va a ser la más afectada con Brexit duro o blando. Pero con un Brexit duro se estima una caída del PIB del 4% en Irlanda. Claro. Eso antes de la pandemia, o sea, ahora tenemos que sumar la pandemia. Hay otros países como Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, República Checa. Por ejemplo, el Reino Unido no tiene tanto comercio en manufacturas con la Unión Europea, ¿ya? Solamente un 18%, pero sí lo tiene financiero. Sí. Y en términos financieros ya estamos viendo que el 20-30% de las inversiones se están dirigiendo, hay bancos que ya están cerrando en el sector financiero de Londres y se están instalando en Alemania o en Francia. Eso va a ser un golpe muy duro para el Reino Unido y una ventaja para Europa, ¿ya? ¿Y eso cómo lo ven, Javier, en Reino Unido, las consecuencias económicas que puede tener? Obviamente mucho más si no hay acuerdo y se da lo que se llama un Brexit duro, pero igualmente si hay un Brexit blando, o sea, con acuerdo, que es lo que pareciera indicar todo que va a ocurrir. Mira, como planteaba Beatriz, hay muchas de las movidas en términos de traslado de casa matrices o traslado de operaciones de algunas empresas que ya han empezado a ocurrir. Alemania es uno de los destinos clásicos para los mercados financieros. Las empresas tecnológicas se han ido moviendo a poco hacia Irlanda por la barrera del idioma, en el fondo. Entonces, los impactos económicos yo creo que se han ido sintiendo de forma de un desangre bastante más prolongado que un corte definitivo como el 31 de diciembre. Y la verdad es que también la pandemia nos ha pegado a todos y el Reino Unido ya está en recesión. Por lo tanto, va a ser difícil identificar cuánto de la caída va a ser atribuible al Brexit, ya sea blando, duro, y cuánto va a ser simplemente lo que ha reducido en la producción y la productividad en el Reino Unido a partir de la pandemia. O sea, yo creo que por ese sentido, la gente... Si uno tiene que ver cuál es la sensación general de las personas, si es miedo, frustración, molestia, yo creo que en general el sentimiento más amplio, y eso lo demuestra la encuesta, es agotamiento. Este es un proceso que para el Reino Unido lleva 4 años y medio, para la ciudadanía del Reino Unido. Yo no me imagino también para la gente que en la Unión Europea también, pero aquí los votantes, incluso los que estaban a favor o que están en contra, ya quieren una solución ya y seguir con sus vidas y seguir para adelante. Y esto se ha extendido por casi 5 años ya, y eso si no contamos el periodo de campaña anterior. Y por lo tanto yo creo que el sentimiento general es agotamiento y que si va a llegar un momento en el que ya ocurra algo, bueno, que llegue pronto y se empiece a trabajar alrededor de lo que ocurra. ¿Cuál es la consecuencia, Beatriz? Quiero preguntárselo a ambos. ¿Cómo lo ven ustedes dos? Las consecuencias para el proyecto de la Unión Europea de este Brexit, que se da además en el contexto de una pandemia. ¿Qué crees que va a ocurrir? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Las tiene? ¿Fortalece? ¿Debilita? ¿Fortalece en unos aspectos? ¿Debilita en otros? ¿Qué crees? Yo creo que, claro, hace 4 años el impacto fue bastante negativo y eso hizo crear las expectativas en otros países como en Italia y específicamente los partidos euroescépticos. Algunos partidos han llegado a formar gobierno también como en Italia, Países Bajos o Austria, de tener esa vía, digamos, de salida de la Unión Europea. Y recomienzan, digamos, a evaluar si hay que salir de la Unión Europea, porque la Unión Europea es un corsé, constriñe, es un mercado fantástico, pero las políticas finalmente se adoptan en Bruselas, el 80% de las políticas públicas, y efectivamente eso afecta a la soberanía, sobre todo los que están en los 19 países de la zona euro, que no están los 27. Sí. Sin embargo, yo te diría que hemos visto con el tiempo que
los escenarios de un Brexit son negativos en todas las dimensiones, en las dimensiones de movilidad de personas, en temas de seguridad, en temas medioambientales, porque la Unión Europea es mucho más que un mercado de, digamos, de servicios y mercancías. Es una potencia mundial, económica, pero también tiene y sienta bases y normas internacionales en temas medioambientales, en temas de género, en temas de cohesión social, que por ejemplo China no lo hace, ¿no? Entonces, efectivamente, los británicos quieren volver a ser ese gran imperio, pero hoy en día es muy difícil para ellos negociar los 65 acuerdos de libre comercio que tiene la Unión Europea. Nunca van a ser una potencia tan grande como la Unión Europea a nivel económico, ni tampoco tener el peso político, ¿no? Javier, ¿cómo lo ves tú? Y te agrego en ese análisis para ir cerrando, que se nos acabó el tiempo, los nacionalismos también, cómo se agitan, no solo en Reino Unido, en toda Europa, los efectos que tiene para la Unión Europea este Brexit. Bueno, yo concuerdo con Beatriz que esto al principio generó un fervor dentro de los partidos euroscépticos, pero yo creo que eso ha ido decayendo y de hecho, si uno tiene que encontrar qué es lo ocurrido estos 4 años, probablemente lo contrario, los partidos euroscépticos en general, porque siempre hay espacios, como decía Beatriz, en Italia, no hemos hablado de Víctor Orbán en Hungría también, que ya hay un descenso democrático. ¿Perdón? ¿Cómo olvidarlo a él, no? Claro, pero efectivamente yo creo que el aprendizaje de muchos países en Europa ha sido que salirse de la Unión Europea es difícil y es doloroso, y también es difícil porque no todos los países tienen el potencial negociador que tiene el Reino Unido. O sea, a pesar de que el Reino Unido sigue siendo un país chico en comparación con la Unión Europea, es uno de los que tiene más poder negociador a la hora de salirse. Por lo tanto, otros países, si quisieran hacerlo, probablemente van a tener menor capacidad de negociación o mucho del aprendizaje que tuvo la Unión Europea en este proceso va a ser usado para hacer más difícil la salida de otros países. Entonces yo creo que las ciudadanías en muchas partes han dejado de apoyar a los partidos euroscépticos, no necesariamente a los partidos populistas. De hecho, algunos partidos populistas han dejado de ser euroscépticos y han entrado en una espiral eurocrítica, o sea, tratando de decir no nos salgamos de la Unión Europea, pero hagamos esta reforma, mantengamos algunos parámetros. Y ese ha sido como el movimiento que uno observa tanto del electorado como de los partidos políticos. Y en términos de nacionalismo es cierto, pero también, como mencionaba Beatriz al principio, la pandemia, y hay que ver qué tan de largo plazo son estos efectos, ha reducido las nociones de nacionalismo en muchos países. No necesariamente en Europa del Este, donde efectivamente hay ciertos elementos, ciertos países en particular donde el nacionalismo es súper fuerte, pero sí ha traído un poco de racionalidad, porque la gente de esta forma entiende los beneficios de la Unión Europea, sobre todo para los países más chicos que tienen menos capacidad negociadora y que comprenden que efectivamente un tratado como la Unión Europea es una cesión de soberanía importante, pero que tiene aparejados algunos beneficios que no se vieron en la crisis del 2008, pero que se están viendo en esta. Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado. Beatriz, muchísimas gracias. En ustedes dos encarno a los 4 invitados que hemos tenido hoy día. Un lujo poder viajar a través del mundo y escucharlos a ustedes que se dedican a pensar estos temas y ser puente para que la gente en sus casas los pueda reflexionar y aprender. Así que muchas gracias a ambos. Gracias a ti. Muchas gracias. Termina Conexión Global, pero por supuesto que la próxima semana vamos a estar, cuando ya se produzca este Brexit en concreto, vamos a estar analizando el año en Conexión Global junto a nuestro equipo internacional. ¿Qué pasó en este duro 2021? 2021, ya me estoy adelantando. ¿Qué pasó en este duro 2020? Lo vamos a analizar. ¿Y cómo se viene el 2021? Eso sí, en Conexión Global el próximo miércoles. Nos vemos. Chao.